Ezequiel, todo tranquilo, está ahí de guardia. Bueno, la voy a tratar de hacer rápido. Así no. Aparte, ya están cansados, media hora me parece que uno pierde ya el foco y la atención. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Bueno, yo chicos, no sé si me conoce o no, yo soy Tomás Vita, hago multimágenes, hago rezo cardíaca, que es lo más fuerte, y después hago cardiología nuclear. Pero eso lo hago en González Sabatía. Eh, Así que bueno. Bueno, hoy un poco lo que les quiero mostrar es qué es lo que nos muestra una rezo, cuándo pedirla y por qué pedirla. Bueno, la rezo es uno de los mejores métodos para ver la anatomía, tiene una resolución espacial de 1,5, 2 milímetros, que el único método que la supera en eso es la tomografía. ¿Sí? Después tiene, bueno, secuencias para ver edema, nos permite ver también la función mediante el cine, que este es el mejor método para medir lo que es cavidades y el stroke volume y la función. También tiene perfusión. Sin duda que la técnica más importante es la del realce tardío, la que muestra si hay fibrosis o si hay cicatriz. Y después podemos medir flujos como en el eco. ¿Sí? Esto es un poco zaraza para que vayan viendo. Bueno, vamos a ver un poco ahora cómo es la dinámica de un estudio normal, qué sería lo que yo veo generalmente como un estudio normal. Lo primero que hacemos son los localizadores y después hacemos lo que se llama el T1 que nos muestra la anatomía, que acá ven las paredes del BI y el BD. ¿Sí? A ese corte le hacemos un corte perpendicular que tiene que pasar por el centro de la mitral y por el centro del ápex. Todo lo que es eje largo, en eco, en tomo, en rezo, en lo que sea eje largo, generalmente tiene que pasar por esos dos puntos. Centro de la mitral y ápex. Bueno, le hacemos ese corte y nos da el dos cámaras. Que acá ven cara anterior del ventrículo, cara inferior, válvula mitral y aurícula izquierda. ¿Sí? Después grandes vasos. A ese dos cámaras volvemos a cortarlo por los mismos puntos. Centro de la mitral, centro del ápex, y nos da el cuatro cámaras. ¿Sí? Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. El cuatro cámaras es como, a partir de ahí ya sale todo. Es lo más importante. Que después de ese cine le hacemos tres cortes, ¿sí? Base, medio y ápex, para ver lo que es la perfusión y ya la inyección de gasolina. En la perfu es como que vemos el splash. No sé si alcanzan a ver. Para que empiezo de nuevo. Vamos a ir despacito. Perdón. Tengo los dedos medio. Pero. Bueno, no sé por qué desapareció la función, la perfu. Ahí está. Si ven la perfu, ven que ahí está todo el corazón. Acá el ventrículo derecho se pinta de blanco, por decir una forma, está hiperintenso. Y acá el ventrículo izquierdo está todo negro. ¿Sí? Cuando llega ese splash, ven que se pone toda la cavidad blanca y la pared negra. Y después la pared se va pintando de gris. Cuando hay un defecto no se pinta así, porque justamente al haber una arteria tapada no llega el gasolina que tendría que llegar y no se ve. Después más adelante yo les voy a mostrar un ejemplo. ¿Sí? Y acá esto lo hacemos en los tres cortes. Bien, de ahí mismos cortes, pero más cantidad, barriendo todo el ventrículo, hacemos el eje corto. Acá es donde sacamos volumen de fin de diástole, volumen de fin de sístole, stroke volume, fracción de eyección, todo lo que es volumetría. Y lo hacemos con el método de Simpson, ¿sí? Que es restar la diástole a la sístole y lo multiplicamos por todos los cortes. Eso nos daría el volumen del ventrículo. Después hacemos otro corte que es el tres cámaras, que tiene que pasar por el tracto de salida del ventrículo y de nuevo por el centro de la mitral y el ápex. Y eso nos da el tres cámaras, que nos permite ver muy bien la válvula aórtica y todo lo que es el tracto de salida. Eso les voy marcando acá con el mouse. De nuevo, si ustedes tienen alguna pregunta, si voy muy rápido o si voy muy lento, siéntanse completamente libres de decirle, dale cabezón, acelera que estamos cansados, o me decimos, pará que no entendemos nada.
¿Está? Vamos, perfecto. Bien. Perfecto. Después hacemos, lo que hacemos después es el realce tardío, que de la inyección hasta que lo largamos tienen que pasar 7 minutos, así dejamos que el gadolinium se pegue a la zona fibrótica. Los cortes son los mismos, ¿sí? Y acá es lo que vemos. Esto es lo normal, que el corazón se vea todo negro, ¿sí? ¿Ven la pared de ventriculares? Es todo negro, esto es base, medio, ápice, ¿sí? Si hay cicatriz, van a ver que se va a ver hiperintenso, se va a ver un blanco brillante. Ya les voy a mostrar cómo se ve. Esto es más de lo mismo, los ejes largos. Y bueno, y ahora se las voy a volar un poquito con lo que es física básica para que entiendan lo que vemos después en la parte clínica. ¿Sí? El cuerpo humano es agua, H2O. Entonces, cuando ponen una persona en el resonador, el campo magnético lo que hace es alinear todos esos protones o esas moléculas de hidrógeno del agua que somos en ese campo magnético. Al alinearlo, forma un gran vector, que es este vector que se lo represento acá en rosa en forma vertical. ¿Sí? Después lo que se hace en el T1, que es la secuencia más importante, es, se le da como una piña a ese vector y se lo tumba 90 grados al eje horizontal. Se le saca esa piña o esa fuerza, por decirlo de una forma, y se va midiendo cuánto tarda en volver a como estaba antes ese vector. ¿Sí? Es como un push, ¿se acuerdan del punching ball ese de chiquito que le pegaba y volvía, le pegaba y volvía? Bueno, eso se hace básicamente. Y se va midiendo cuánto tiempo tarda. Según la velocidad de esa vuelta a la normalidad, es que se le da una escala y se da un color. Por ejemplo, la grasa es lo que más rápido vuelve, se ve bien blanco, el músculo más o menos gris, y el agua tarda mucho y se ve negra. ¿Sí? Y en base a esas diferencias es que se va armando el contraste de tejidos o de imágenes. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hace el realce? El realce lo que hace va y se pega, lo inyectamos, se pega a esa zona fibrótica que le comentamos, y en las zonas que hay cicatriz, acorta ese tiempo de recuperación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esta es la curva de recuperación? Bueno, por ejemplo, vean, en azul es la curva de recuperación del tejido normal, es ese vector cuánto tarda. Como el gadolinium acorta ese tiempo, lo hace más blanco, sería como que lo transforma en grasa, no sé, para decírselo. Y eso se ve bien blanco, ¿ven? Entonces, en este ejemplo, acá esta línea blanca es un infarto, ¿sí? Y se ve bien blanco, ¿sí? Es cicatriz. Y el resto, que no hay patología, se ve normal. ¿Tá? Vamos hasta ahí. Sería imagínenselo como lo opuesto a cámara gamma. Cámara gamma, cuando hay patología, desaparece. Acá cuando hay patología, te buchonea, brilla. ¿Sí? Bien, bueno, esto es una pavada, está recontravalidada esta técnica y tiene muy buena resolución espacial. Como ven ahí, es casi lo mismo que la anatomía patológica. Bien. Algunos ejemplos de realce tardío, lo que vean acá. ¿Ven que esto es como su endocárdico, este de arriba a la izquierda? Bueno, eso es un infarto. Después, este de acá a la derecha es en la parte más gruesa del corazón, y eso, créanme que el septum ese está engrosado, con lo cual eso es hipertrofia. Acá lo ven que está en el medio, el de abajo a la izquierda tiene una línea negra, una línea blanca, una línea negra, eso se cuela miocarditis. Y este ven que hay el de abajo a la derecha, una línea blanca subepicárdica que se extiende hasta el ventrículo derecho. Eso es totalmente patognomónico de sarcoidosis. Entonces, según los patrones, vamos a tener una idea de lo que hay. ¿Sí? Pero bueno, esto es un poco más avanzado, un poco más nuevo, tendrá 10 años ya, y es lo que es el mapeo de T1, que ustedes no sé si habrán visto, está bastante de moda, todos los trabajos son en base a esto y hinchan mucho en esto. Básicamente el problema que tiene la resonancia que es relativo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir relativo? Vos necesitas un tejido normal y uno enfermo para decir qué área está enferma. Ahora, ¿qué pasa si esta línea azul que yo considero normal es anormal? Entonces estoy teniendo uno enfermo y uno mucho más enfermo, pero me estoy
comiendo la parte anormal como normal, ¿sí? De nuevo, vamos a cámara gamma, es como el tres vasos. Cuando hay tres vasos, que hay isquemia balanceada, vos decís, che, se perfundió todo bien, no pasa nada. No, te estás comiendo que está todo el ventrículo enfermo, ¿sí? Entonces, para eso, lo que se desarrolló es lo que se llama el mapeo de T1, que básicamente el mapeo de T1 mide el tiempo que tarda en recuperarse. ¿Se acuerdan? El tiempo que tardaba ese vector, pero te lo da en valor absoluto, ¿sí? Entonces, básicamente, cuanto más tiempo tarda en recuperarse, sin la inyección de gasolina estamos hablando, sin nada, peores, más enfermedad hay. ¿Sí? Les voy a mostrar un ejemplo ahora para que lo entiendan. Dos pacientes, uno de 38 años, joven, tiene apnea del sueño y por eco tiene una fracción de eyección del 62%. Otra, una mujer, 77 años, un ventrículo severo, dilatado. Cuando vamos a ver las imágenes del realce, ven que el chico tiene un puntito ahí ínfero en la unión del bebé con el BI. Al igual que la señora tiene un puntito, básicamente en términos muy académicos, para que entiendan una pedorrada a los dos. Pero nosotros intuitivamente sabemos que no es lo mismo alguien que tiene un BI normal contra un BI severo, alguien joven contra alguien viejo. Bueno, cuando le aplicamos la técnica de mapeo de T1, vean que los valores azules en la escala, ve que está acá abajo el azul, y tiene un puntito verde, es esto, ¿sí? Es casi como normal. Si lo ven en la señora, misma escala de colores, está todo verde turquesa, que es un poco más arriba, y el puntito es naranja, o sea que tiene mucha más fibrosis, ¿sí? Entonces, esta técnica un poco también lo que nos habla es de la carga fibrótica, ¿sí? Y nos muestra esto, nos muestra el tejido que nosotros podemos asumir como normal, cuando en realidad está todo el ventrículo enfermo. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí porque esto es medio complejo. Sí, Usted abre perfecto. el ¿Y micrófono y me interrumpen. o no? De Es, nuevo, ¿no? Ni siquiera me traten medio doctor, nada, cabezón, chino, lo que quiera, me cortan. Bien, las velocidades esas en el mapeo están estandarizadas. sí, Son, sí, todo eso ya viene preseteado de Philips, Siemens, el que sea. Eh, Bien, ¿cuándo pide una reso? Miles de indicaciones. Nosotros vamos a ver hoy tres de las no isquémicas que son las más comunes. Pero después lo que es y toda la línea evolutiva de la isquémico necrótica, aorta, masas, miles. No voy a hacer por el tiempo. Bien, ¿por qué pide una reso? Le muestro un ejemplo. Paciente mujer, 47 años, sin factor de riesgo, le hacen un bloqueo de rama, tiene un bloqueo de rama izquierdo nuevo en el eco, perdón, en el electro, y le piden un eco. ¿Sí? Cuatro cámaras, acá de nuevo ven el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Bueno, generalmente lo describe un ecografista, pero acá esto es normal, como se ve un eco normalmente. Este es el eje corto, que también no se ve nada. Y entonces mi viejo, que también es cardiólogo, que era paciente de mi viejo, me dice, vos que venís con ese método nuevo, a ver, ¿qué me puede dar? ¿Qué información me da? Bueno, le pido una rezo para chicanearme, y cuando vemos la rezo, lo vamos a ver mejor en el eje corto, van a ver, se los voy a ir pasando a poco. Pero, ¿ven? Esto de acá es la parte compacta. Esto de acá que le marco es la parte no compacta, es como todo esponjoso, ¿sí? Bueno, cuando ven esto, la relación es mayor a 2 y ven que se le hace el diagnóstico de un miocardio no compacto. Que por otro lado, si no le piden la reso, hubiese pasado así como si nada, a lo sumo por ahí le pedían un SPECT, que iba a ser normal y chao, no lo estudiaban más. ¿Sí? Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, vos me mostrás el caso que vos querés para quedar bien, para impresionar, que se ve en la charla, qué guachi pistola que sos. Pero bueno, si vemos, este es un trabajo donde estudiaron lo mismo, 54 pacientes con bloqueo de rama izquierda y eco, y vieron que por eco 29 era normal el estudio que hacían. Cuando le pedían la reso, a 9 de esos 29, la resonancia mostraba una anormalidad, alguna patología. Y del otro lado, los que le habían informado una ecografía anormal, en 13, bueno, en casi la mitad dio más información, y en 3 la resonancia fue normal, o sea que el eco había informado algo
algo equivocadamente. Entonces, en 1 de cada 5 pacientes, lo que dicen estos autores es que cambió el diagnóstico. De nuevo, cuestiones que me quieren decir, tomá, ese journal no lo conoce ni Magoya, cualquiera así. Vamos al registro europeo de rezo del 2013, esto ya es viejo, pero bueno, vean las indicaciones. Miocarditis o barra miocardiopatías, 1 de cada 3 estudios se pedía por eso, el resto, la gran mayoría, era para ver viabilidad o una resoestrés que en Argentina no estamos haciendo porque no entra regadena y la parte logística por ahí es un poco complicada. ¿Sí? Pero lo más interesante de esto es esta tabla 4, que lo que muestran es que en casi 9% de los pacientes, casi 1 de cada 10 pacientes, la resonancia aportaba un diagnóstico totalmente nuevo o algo que no se había sospechado. ¿Sí? Entonces, responder a la pregunta, ¿por qué muchas veces pedimos resonancia? Porque tiene un poder diagnóstico muy grande que cambia la práctica clínica. ¿Sí? Acá dicen que en más de la mitad de los pacientes o aportó un diagnóstico nuevo o se cambió la terapéutica en base a la resonancia. ¿Sí? Bien. Pasemos ahora a tres patologías. Idiopática, hipertrófica y miocarditis, que creo que es lo que más van a ver. Entonces focalicémonos ahí, y es lo más importante, lo más... para no redundar tanto que después de un tiempo se vuelve todo a que si es real se le va peor, básicamente. Pero bueno, empecemos con la idiopática. Este es un ejemplo de miocardiopatía idiopática. Ventrículo izquierdo. Ven que, no sé si alcanzan a ver, pero este septum se va como para afuera. Cuando la pared lateral va para adentro, el septum va para afuera. Eso, y lo otro es, ven que es como más redondo. La arquitectura está alterada, está remodelado este ventrículo. ¿Sí? Ese es el nombre técnico. Lo mismo en el eje, en el 2 cámaras, es como una pelotita. Eso es remodelado. Bien. Acá hacen el realce, que ven que en el realce no tiene fibrosis. Una pregunta. Sí. Cuando estudiamos ecocardio o vemos la ecocardiografista, dice que el método biplano de Simpson o el ojo del observador entrenado tienen casi la misma sensibilidad. Sí. ¿Aplica también en resonancia o siempre miden? Sí, los que tienen la resonancia a diferencia del eco es que es más reproducible. ¿Sí? Claro. A ver, un ojo entrenado te dice más o menos, sí, esto tiene más o menos 30 y estará por ahí 32, 35, después cuando lo trazas. El tema es que cuando viene otra persona y lo ve y lo traza, o sea, saca con el método de Simpson, la variación es del 5% más o menos. ¿Sí? Claro. Yo medí 100, otro va a medir 95 o 105, en ese rango. ¿Sí? El margen es chico. Claro, el Bien. del ¿Y eco para el 2D, ventrículo derecho es lo mismo? sí, para el ventrículo derecho es lo mismo y es mucho mejor que el eco del ventrículo derecho, porque en el eco Claro. no se ve bien y no lo pueden medir. Eso por un lado, pero el otro problema que tiene el eco 2D es que la variabilidad es casi del 10%, es el doble. Claro. Acá el eco 2D. El 3D la variabilidad es similar a la reso. Es del 5%. Eso no lo pongo acá, pero es muy importante, por ejemplo, en cardio-onco, esa variabilidad. Claro. Porque en cardio-onco vos considerás cardiotoxicidad cuando hay una caída de 10 puntos del 10% de la fracción de sección. Entonces, si tu variabilidad del método es lo que vos definís cardiotoxicidad, es alto. Entonces vos por ahí dejás de hacerle quimio a un paciente porque cayó y por ahí es que midieron distintos, 2 operadores. O por ahí que está deshidratado y bueno, como la resonancia es más fidedigna en eso es importante. ¿Sí? Pero no, resumiendo un poco a lo que me preguntaste, cuando el ojo está entrenado, no dista mucho de lo que trazás de lo que ves, básicamente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿por qué resonancia en lo que es idiopática? Porque confirma e identifica etiologías, predice eventos y guía la terapéutica. Confirma el diagnóstico. Bueno, la resonancia te permite dividir las dos grandes bandas, por decirlo de una forma. Lo que es isquémico, que ya dijimos que tiene realce
subendocárdico, ven esto que está del lado de adentro de la cavidad, versus otros patrones no isquémicos. Ven esto que tiene una línea negra, una blanca y una negra, bueno, o puede tener otro patrón, pero ya de ahí te permite dividir las aguas. Y dentro de eso que divide las aguas, según dónde esté el realce, te orienta hacia ciertas etiologías. Por ejemplo, si vos tenés inferolateral basal, puedes pensar en miocarditis o en sarcoidosis. En tanto, si tenés, no sé, esto en intramiocárdico a nivel septal, puedes pensar también o en una secuela de miocarditis o en una dilatada idiopática. Entonces, como que te va guiando. Entonces, yo veo esto de acá arriba a la derecha, y bueno, te puedo decir, no es amiloidosis, no es miocardiopatía hipertrófica, no es sarcoidosis, no es Chaga, hay un montón de cosas que te digo, fíjate en estas dos. ¿Sí? A veces hay muchos patrones que se superponen, pero como que te reduzco más la etiología. Bien. Y hay 1 de cada 3 pacientes que tienen miocardiopatía dilatada que tienen realce tardío de gadolinio. De nuevo, acá algunos ejemplos abajo. Y el tema de esto, que como ya lo vamos a empezar a ver, es importante ese gadolinio porque predice eventos. ¿Sí? Estos son 2 trabajos, hay 10.000 trabajos más, pero fueron los más icónicos, que estuvieron pacientes con miocardiopatía dilatada, FEI menor del 35%, los siguieron el tiempo para distintos outcomes, muerte, internación, choque apropiado de CDI y demás. ¿Y qué es lo que vieron los dos, tanto Wu como Azumul? Lo mismo. Los pacientes que tienen realce tienen mayor tasa de eventos. ¿Sí? Esto en los 2 estudios. ¿Sí? Y eso es una constante en todas las patologías. Cuando hay realce, les va peor. Es porque hay cicatriz y ese corazón está lesionado, está herido. ¿Sí? Pero no solo es importante la presencia de gadolinio, sino que también el patrón y dónde se localiza. Otro trabajo que salió hace 4 años, 700 pacientes con miocardiopatía dilatada, y vieron que los pacientes que el gadolinio estaba en el septum y en el septum y cara lateral se morían más que los que tenían solamente en la cara lateral. Y los que tenían en septum y cara lateral tenían mucha más tasa de muerte súbita. ¿Sí? En tanto también el patrón era importante. Los pacientes que tenían un realce intramiocárdico acá a nivel septal y focal, estos dos, no tenían tanto riesgo como los pacientes que tenían un patrón subepicárdico o un patrón múltiple. ¿Sí? Entonces, presencia de gadolinio les va peor y según el patrón podemos asumir que algún paciente tiene mucho más riesgo que otro. Pero bien, acuérdense que yo le dije que todo esto de gadolinio era relativo. ¿Sí? Era que este septum, por decirlo de una forma, está más enfermo que esta cara lateral. Pero si esta cara lateral está enferma, no la vemos. Y para eso habíamos hecho el mapeo de T1. Bueno, este es un trabajo en el que yo fui autor, donde estudiamos 280 pacientes con miocardiopatía dilatada, de etiología no filiada, y le hicimos los mapeos de T1 a todos. ¿Sí? Cuando hablamos de mapeo de T1, acuérdense que hablamos de cuantificación de fibrosis. Yo creo que no hice mucho hincapié de eso, pero mapeo de T1 igual cuantificación de fibrosis. ¿Sí? Y lo dividimos en 4 cuartiles. En verde son estos, que son los que más tenían fibrosis. En azul, los valores más bajos, que eran los que menor carga fibrótica tenían. Obviamente, como ven en las curvas, los que más fibrosis tenían, peor les iba. ¿Sí? Ahora bien, eso después lo restratificamos. No solo lo dividimos por cuartiles de cantidad de fibrosis, sino que lo hicimos por fracción de eyección. ¿Sí? En azul, estas barras azules, son los pacientes que tienen una FEI mayor del 30%. En naranja son los que tienen un BI severo, una FEI menor del 30%. Y vean que en estos naranjas, en estos que tienen un BI severo, en la medida que va aumentando el cuartil, en la medida que va aumentando la carga fibrótica, van teniendo mayor tasa de eventos. ¿Sí? Esto podría llegar a ser importante, aunque falta estudiarlo más y más publicaciones, en todo lo que es colocación de CDI. Ustedes piensan que a los pacientes que le ponen CDI, a 1 de cada 3 tienen choques inapropiados. ¿Sí?
O la otra cosa, también sale un montón de plata. Entonces, por ahí, colocarle CDI a estos pacientes en estos 2 cuartiles, por ahí no sería tan costo efectivo y se podría ahorrar esa plata a las obras sociales. ¿Sí? Bien. Y por último, la resonancia en lo que es miocardiopatía idiopática o dilatada y a la terapéutica. ¿Sí? Este es un trabajo del grupo de Raymond King, que es como el dios de la arnesia cardíaca, donde también agarró 35 pacientes con un BI severo, que tenían signos y síntomas de insuficiencia cardíaca por más de 2 meses, le hizo la reso. Después de la reso les dio beta bloqueante. ¿Y qué es lo que vio él? Que la contractilidad en los pacientes que no tenían gadolinio, no tenían realce, mejoraba un montonazo con el beta bloqueante. En tanto que a mayor realce, mayor porcentaje de la pared con realce, vean que esto es casi el 100% de la pared con realce, menos respuesta al beta bloqueante. ¿Sí? Entonces, bueno, la reso también ahí nos podría dar un papel o nos podría ayudar a guiar la terapéutica. ¿Está? Bueno, hasta acá ICC. ¿Preguntas, dudas? ¿Pasamos a hipertrófica? Vamos. Bueno, este es otro ejemplo. Vamos con hipertrófica, si les parece. Eje corto, vean lo que es el ancho del septum donde está la estrella y lo que es la cara lateral. Es 2 o 3 veces más el septum de lo que es la cara lateral. A ver si se los pauso ahí. Esto siempre obviamente se tiene que medir en diástole. Ahí sería. Ven, miren el ancho de esto o de esto contra el ancho de esta pared. Bien, y cuando ven el realce, en ese lugar, que es el más ancho, que es donde más desarreglo de las fibras hay más fibrosis, hay realce, se ve bien hiperintenso acá. ¿Está? Bueno, la reso en lo que es miocardiopatía hipertrófica es importante por varias cuestiones. Primero, nos permite ver todos los segmentos del BI, que por ahí la eco no. ¿Sí? La parte apical no se ve bien, y en la reso sí. Nos permite medir fidedignamente la masa ventricular, nos permite ver si hay criptas o aneurismas, ver la obstrucción, la obstrucción dinámica del tracto de salida del BI, ver si hay SAM, nos permite medir la longitud de la valva anterior de la mitral, que cuanto más larga es, más chances hay de que sea miocardiopatía hipertrófica, y nos permite ver en los músculos papilares que si tienen alguna alteración anatómica, uno puede inferir ante la duda de que hay una miocardiopatía hipertrófica. Bien, vamos para adelante. Estos son algunos ejemplos de las distintas variantes: hipertrófica septal, esta hipertrófica apical. ¿Se acuerdan lo que leían siempre de las de picas en la apical? Véanlo en esta imagen en la C. Es bien el piquet. ¿Sí? Y la punta, ven acá donde está el asterisco, es bien gruesa, va desde acá hasta acá. Bueno, estos son más variantes. No aporté mucho. Bien, lo que hicimos. Siempre el realce, o generalmente, no es siempre, está donde hay mayor espesor parietal. Ahora, nosotros venimos diciendo que el realce tiene valor pronóstico, ¿sí? Sin embargo, en las guías de miocardiopatía hipertrófica, tanto la europea como la americana, no ponen el realce, no ponen el realce como un criterio mayor para CDI. Yo les voy a presentar 2 o 3 trabajos donde cuestionan esto y después vamos un poco para atrás y les explico por qué no se hace, que tiene cierta lógica. Pero bueno, son 2 trabajos, Brader y de Cham. Este es el primero. ¿Qué vieron? Agarraron los criterios típicos para muerte súbita, los criterios mayores de muerte súbita en miocardiopatía hipertrófica, no sé, muerte súbita de familiar, septum más de 3 centímetros, síncope, sin pródromos y demás, y lo contrastaron contra la cantidad de fibrosis en la resonancia. Y vean que no importa cuántos factores o cuántos criterios mayores tenga, la fibrosis es alrededor del 2% en los 3 grupos. ¿Sí? Con lo cual,
Lo que quieren decir es que los criterios no reflejan tanto el proceso fisiopatológico del tejido, ¿sí? Bueno, también los dos muestran lo mismo, lo que ya les dije para la idiopática. Cuando hay realce tardío gadolinio, que es esta línea azul, los pacientes se mueren más que cuando no hay, ¿sí? Y por último, perdón, esta es dos diapos más. Esta es donde muestra lo mismo, que los pacientes que tuvieron muerte cardíaca o cualquier causa de mortalidad tenían alrededor del 8 o 7% de fibrosis en todo el ventrículo, que no iba de la mano con los criterios, ¿sí? Y este es el trabajo de Cham, que son más de 1.000 pacientes, alrededor de 1.500, donde veía la incidencia de muerte súbita en pacientes con miocardiopatía hipertrófica, y los estratificaba por la cantidad de gadolinio. ¿Sí? La imagen habla por sí sola. En la medida que aumenta el gadolinio, que es el eje horizontal, ¿sí? Vean, va, 0 no tiene gadolinio, menos del 10%, del 10 al 20 y más del 20. A medida que aumenta el gadolinio, aumenta la muerte súbita, ¿sí? Entonces, un poco lo que se dice es que, o lo que se hace es a todos los pacientes con miocardiopatía hipertrófica, se les pide una rezo para cuantificar y estratificar el riesgo. En las guías no está, que esto es lo que yo les quería aclarar, porque lo que pasa generalmente es que la gran mayoría tiene una poca cantidad de gadolinio. Entonces, el gadolinio termina perdiendo especificidad, ¿sí? Uno termina aplicando, ¿tiene gadolinio sí, tiene gadolinio no? Y no lo termina cuantificando, y en la práctica clínica pierde todo este poder la resonancia y queda ahí como en un éter que no se usa. ¿Sí, lo mareé con eso más o menos? No, perfecto. Sí, sí, se usa mucho. El mapeo en eso se usa bastante también. Que cuanto más valor tiene, más fibrosis tiene, y bueno, también se usa como indicación de CDI, o no como indicación de CDI, perdón, pero cuando vos informás le pones, bueno, severa carga fibrótica, como diciendo, ojo, porque a este le va a ir mal. ¿Sí? O lo llamás y le decís, che, mirá, te pongo tal cosa en informe, fíjate que estos no les va bien. Bien. Tomás, yo tengo una pregunta final, Sí, perdón, decime. porque en fibrilación auricular se está hablando mucho de resonancia. ¿Qué, Sí. qué, qué iría entre la mano con esto? Que mayor fibrosis sería una cuestión de qué porcentaje de reversión va a haber a ritmo sinusal o cuál sería la utilidad. No sé si está bien formulada la pregunta. Sí, sí, no, está perfecto. A ver, ¿tenés 2 segundos? Si querés te muestro. Pará, dame Sí, 2 segundos. sí, sí, sí. Y mientras tanto, la otra pregunta que tengo es si el envejecimiento da algo de realce tardío como proceso biológico o si siempre indicador de patología. No, a veces el realce, no, cuando vos envejeces no tenés más realce. Sí te puede afectar los valores de mapeo T1, porque hay más fibrosis. Es como, así como perdés músculo en las piernas, perdés velocidad, artrosis y demás, bueno, al corazón le pasa lo mismo. Y bueno, y tiene valores más altos de T1. Pero no te da fibros, no te da realce por envejecer. Hay algunos patrones de realce que es en la inserción la inserción inferior del BD en el BI o anterior, que eso se ve por ahí en hipertensión pulmonar, que no se asocia a enfermedad cardíaca, que ese sería el único caso por ahí que es normal. Dame un segundo. Si tenés 2 segundos, quiero mostrarte esto que. No. Sí, acá estamos. Pará. ¿Dónde está? Acá. ¿Alcanzan a ver esto? Ahí se ve actualización, esa charla que di hace 2 años. Está de compartir. A ver. Vos avisame cuando la vean. Dale, está cargando. Dame un segundo. ¿Ahí ya la ven o no? Todavía no.
Qué lento que es. Va. ¿Vos lo ves ese? ¿Y por qué yo Ahí no que lo veo? dice fibrosis y fibrilación auricular. Ah, no te puedo creer. Bueno, si no, ahora te, te aguantamos un ratito. Yo mientras te voy contando. Eh, Ahí veo, ahí básicamente, veo. ahí está. Básicamente lo que se hace, esto lo que hacen es, te hacen la secuencia de realce tardío, que yo te mostré, pero a nivel auricular. Y con un software que es de la Universidad de Utah, trazan esta pared, que es recontra chino, eso sí que es re chino, porque es re finita, y es muy difícil hacerlo y perder un montón de tiempo, a menos que lo automaticen, que ahora lo están automatizando. Entonces, con eso, como que te mapean cuánta fibrosis hay. ¿Ves que acá abajo dice healthy como en azul y en verde está lo fibrótico? Sí, perfecto. Bueno, eso te dice cuánta carga fibrótica tiene. Entonces, lo que dicen ellos es que cuando vos estás en estadio 1 y 2, que es que tenés fibrosis menos del 10%, ahí podés quemar, que va a tener una buena tasa de respuesta. Podés volver a quemar, una o dos veces, ¿sí? Ahí va a volver a sinusal. Cuando ya está en estadio 3 o estadio 4, no lo ablaciones, porque no, la tasa de éxito es muy baja, porque tiene mucha fibrosis. ¿Sí? Me imagino que tu pregunta venía referida a esta, así como la carga fibrótica. Sí, tal cual. Porque Sí, yo lo había escuchado que lo estaban haciendo y demás, pero no sabía si era una cuestión nada más pronóstica o si guiaba realmente el tratamiento. mira, la realidad es que hay que, por lo menos yo soy bastante crítico, ¿no? Pero hay que discernir mucho lo que son los papers y la academia de lo que es la práctica clínica. Sí, es verdad que los trabajos que se publicaron son sexy, están buenos, porque sí, es bueno, vamos a relacionar solamente a los que están bien y nos ahorramos plata y los riegos y la mar en coche. Pero yo te la regalo, que con lo que paga una resonancia cardíaca, una persona se ponga a hacer todas estas liñitas para informarlo. Eso es una. Dos, que al menos lo que yo he escuchado de expertos es que solamente lo pueden hacer andar cuando están los del grupo que diseñó el software, están ellos presentes. Cuando ellos no están, los que han tenido experiencia no les funciona mucho. Y tercero, hay que pagar el software, que lo cobran como 30.000, 40.000 dólares. Entonces, está bien, está buenísimo sentarse, hablar, todo, pero después la práctica clínica Es imposible. es difícil. Son los centros universitarios de Estados Unidos que tienen 5 o 6 fellows que te lo trazan y te dan la información. Acá nadie te va a perder 40 minutos trazando esto, más 40 minutos que tendrías que estar en el estudio, más 40 minutos de que ya te lleva un informe habitual. No, entendí. Sí, espero que no esté siendo grabado esto, y que haya nadie escuchándome del otro lado, pero bueno, la realidad, por lo menos en mi punto de vista, ojo, esto es una opinión totalmente subjetiva. Sí, no, seguro. Pero bueno, está interesante al menos. Sí, si lo pueden hacer, yo imagino que si esto lo pueden hacer automatizar, lo pueden hacer andar sin que haya un mono trazador, por decir una forma, es buenísimo. Pero Claro. bueno, ¿Y tenés idea si es dependiente del tamaño de aurícula o es independiente? es independiente del tamaño, sí. Ah, No lo puse acá en la presentación, pero todos los análisis multivariados le daba que era independiente. excelente. Gracias. No, no pasa nada. Y la otra que ellos te muestran es como el software en las zonas que mapea cuando biopsiaron en algunos pacientes. Fíjate que el cuadradito rojo esto está sobre el verde donde hay fibrosis. Acá está todo teñido como que no hay músculo. Y te lo llevan al otro extremo donde está todo azul, que biopsian y es todo rojo de que hay todo músculo. Básicamente eso. No sé si. Bueno, acá lo mismo que decía. Lo mismo que mostré yo de la idiopática dilatada, pero para la fibrosis auricular. Los que tenían poca carga fibrótica se mantenían más días sin la arritmia, los que tenían mucho o ablación no le duraba nada la ablación, o no tenían ninguna respuesta. Bueno,
Y ahí es lo mismo. No, bueno, y después pasa otra. Bien, saco esta. Sí, sí, es un poco estas variables que yo no se los aclaré, pero estas en rojo. Muchas veces te pasa que o viene no sé, un rugby reentrenado, que claro, tira 100 kilos de pecho, todo, y tiene el corazón bastante hipertrófico, ¿viste? Entonces, bueno, ahí vos vas viendo, si tiene criptas o alguna microneurisma, te orienta más para hipertrófica. Si tiene SAM, bueno, también, pero hay varios que tienen SAM sin estar enfermos. Lo que te decía, la valva anterior de la mitral, si mide más de 25, tiene más tendiente a hipertrófica, y lo mismo en las anomalías del papilar. En estas cuatro variables vos más o menos podés ir diciendo, bueno, mira, tiene una cripta, ojo, la valva anterior de la mitral es larga, ojo, y ahí podés ir orientando, pero muchas veces se te hace difícil. Porque también muchas veces venís sin información clínica. Ve el estudio, el paciente no sabe bien por qué se lo pidieron, te dice cualquier cosa, la orden exageraron todo para que se lo aprueben y bueno, tenés que informarlo. Así que con esas variables un poco te guía para dónde ir. Eh, bien. Esto ya está. Bueno, pasamos a lo último, que es miocarditis. ¿Están cansados o van bien? No, perfecto, perfecto. Yo no lo escucho, ¿vos lo escuchás? Lo perdimos. Se me recontra caí, ¿eh? Ahí estamos. Vamos. Ahí va. No, les preguntaba si estaban cansados o cómo venían. Perfecto. Bueno, ahí les comparto pantalla. Ahí ven. Seguramente va a tardar unos minutos. Debería decir miocarditis aguda. O miocarditis, ahora. Sí, sí. Ahí vamos. Bueno, pasamos a lo último. Que ustedes que hacen bastante coronaria, espero poder influenciarlos en esto. Bien, muchas veces miocarditis a veces es difícil de diagnosticar. Tiene velocidad de progresión bastante errática, algunos es fulminante, el otro pasa desapercibida, la encontramos con el tiempo. Ahí está, ahí volvió. Y bueno, lo que ya saben, esto es más que nada cháchara. Bien, lo que tiene la miocarditis, que esto muchas veces le va a pasar a ustedes, que es lo que le dije, es difícil de diagnosticar. Entonces, muchas veces viene el paciente, electro un poco alterado, troponías tocadas, pum, cateterismo, normal. Entonces muchas veces dicen, bueno, listo, a tu casa, pibe, ya es normal. Y no exploran un poco más si hay algún diagnóstico o hay alguna otra patología que explique esas alteraciones. ¿Sí? Y un poco es lo que hicieron en este trabajo francés, chiquitito, pero es más como una prueba de concepto. 27 pacientes que ingresaron a la guardia con dolor precordial, cambio en electro, troponías positivas y una CCG negativa. A esos pacientes les hacían una rezo. ¿Qué veían? Que en casi la mitad le diagnosticaban miocarditis. Y que en la otra mitad, a pesar de que la CCG no tenía lesiones significativas, había algún patrón de realce isquémico o algún defecto perfusivo que informaba. ¿Sí? Con lo cual, un poco
cuestiona esto de simplificar los pacientes con una CCG normal. Y si lo ven desde el punto de vista evolutivo, a los pacientes que tienen Minoca, ¿ustedes saben lo que es el Minoca? Sí, sí. Listo, perfecto. Los pacientes que tienen Minoca, vean que la mortalidad al año es la misma que la mortalidad de los pacientes que se comen el infarto. Y a uno, no, la realidad es que, al menos yo cuando era residente, no le daba ni pelota, que el CSG normal, buenísimo, andate al otro día a tu casa necesitando la cama. Y estaba mal, porque les iba peor. En cambio, al otro le estaba encima, le hacías electro, miraba la curva de troponina, toda la bola, y era un error porque a uno le iba mucho peor que al otro. Bien. Y este es otro, este es medio un trabajo chiquitito, una carta al editor que salió en Jack, donde muestra eso. Pacientes con Minoca, cuando le hacen la reso, 1 de cada 3, que es este cuadrante de acá arriba, tiene un diagnóstico de una etiología nueva y ahí se produce un cambio en el manejo. Y en 1 de cada 4 tienen un diagnóstico nuevo, ¿sí? Y la última, ya no se la saquemos más, en casi la mitad de los pacientes se ve un diagnóstico nuevo, que es un poco lo que venimos viendo de siempre, de lo que le dije al registro europeo, lo que pasó con mi viejo, todo. La reso tiene eso, te dan la caracterización de tejido y la buena resolución espacial te permite ver bien lo que está pasando ahí, la fisiopatología. Bien, y en estos pacientes que generalmente vienen con Minoca y uno no le da mucho bolilla, lo que vemos es que cuando le hacemos rezo, hay casi un 33% tiene miocarditis, que es más o menos lo que veía el trabajo francés. Un cuarto tiene infarto y un 18% tiene un Takotsubo. Y eso es importante porque te cambia el pronóstico. Fíjense en verde, este es un trabajo de 225 pacientes, la característica ya veníamos hablando, que lo siguieron para muerte. Fíjense que los que tenían Takotsubo se morían más que los que tenían una reso normal, que los que tenían miocarditis, obviamente que los que tenían un infarto que la curva roja. Entonces no es lo mismo un Minoca a tu casa que hacerle la etiología, ¿sí? Y acá es donde los quiero influenciar a ustedes. Y todo paciente que tiene Minoca se tiene que ir de alta con una reso hecha, ¿sí? Por dos motivos. Uno es el operativo. El paciente se va de alta y después no tenemos ni la más pálida idea, no tenemos ni la más pálida idea de qué pasa. Si se fue con los amigos a tomar birra y no volvió nunca más, si se murió en el camino, si se atiende andás a ver con un clínico que le dice no pasa nada, no tenemos ni idea. Eso por un lado. Y por el otro lado, cuanto más tiempo pasa, menos poder diagnóstico tiene la resonancia. ¿Sí? Este es un metaanálisis, ¿sí? que junta muchos trabajos con lo que hablamos, con pacientes con Minoca o barra miocarditis. Vean que los trabajos en los que le hacen la resonancia dentro de la semana, en todos los trabajos, menos del 20% tiene una reso normal. ¿Sí? En tanto, cuando vos ves los pacientes que se le hizo la resonancia después de la semana, todo esto, fíjense, 10 días, 12, 15, un mes, 2 meses, el porcentaje de resonancia normales aumenta un montón. En ninguno de estos trabajos baja del 25%. Cuando antes eran todos abajo del 20%. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque hablamos, a veces si es una miocarditis, el gadolinio se puede llegar a lavar, o no se ve el edema, o si es un Takotsubo, recupera la forma con el tratamiento médico, y no lo vimos. Entonces, es por eso que yo les insisto tanto de que todo paciente que ingresa con Minoca se tiene que ir de alta con una reso hecha. ¿Sí? Y con esto, bueno, más de lo... perdón, una partecita más que ya me olvidaba. Un poco lo que vemos, cómo hacemos el diagnóstico de miocarditis con la reso. Vemos que puede haber la función global disminuida o puede tener regionalidad. Si es el famoso que tiene regionalidad, no es miocarditis, no, eso no es así. Podemos ver edema,
Podemos ver también lo que nosotros hacemos es como que hacemos un circulito en el corazón y un circulito en el músculo pectoral y comparamos la intensidad de señal, por decirlo de una forma, de la resonancia, y si está aumentada a nivel cardíaco, podemos decir que ahí hay como inflamación, ¿sí? Y lo mismo el realce tardío de Gabaliño, el patrón que tiene, nos guía nos puede orientar para miocarditis. Y la otra cosa también nos permite monitorear el tratamiento, porque si vos le haces una reso en el día cero que tiene Gabaliño y se la haces al año y no tiene Gabaliño, te permite ver cómo va mejorando esa fibra miocárdica, que si lo mantiene en el tiempo, que si, bueno, listo, haga lo que haga, esto va a quedar de por vida. Y como vimos a lo largo de toda la presentación, que es lo que viene a continuación, los pacientes que tienen realce se mueren más, les va peor, ¿sí? Un trabajo de otro de los chicos que estaba conmigo en Boston, 222 pacientes con miocarditis, los siguieron a 5 años para mortalidad cardíaca. Línea azul, los que tenían realce. Línea roja, los que no tenían realce. Vean que los que tienen realce se morían 8 veces más que los que no, ¿sí? Lo mismo para lo que es muerte cardíaca. Lo que era muerte cardíaca, 12 veces más, 13 veces más casi. Entonces le cambia mucho lo que es el pronóstico y cómo prestar atención a ese paciente. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, eso es un poco todo lo que tenía para compartirles. Es como mucha información que les tiro y no sé cuánto le quedará, pero así como grandes conceptos le diría, todo paciente que tiene Gabaliño les va peor. Cuando la resolución espacial de la reso es muy buena, y siempre que tengan una duda, la reso por ahí puede traer un diagnóstico nuevo, y lo del Minoca, que no se vayan de alta sin una resonancia de los pacientes que tienen Minoca. Es como mi cruzada esa. Bien, no sé si les queda alguna pregunta, algún otro tema que quieran ver, que por ahí tengo alguna charla, algo, a disposición de ustedes. Yo estoy perfecto. Sí, sí, sí. Vos me pinchás, ¿eh? Nada, sí, la verdad que ese estudio no. Yo no se los dije, pero el mapeo de T1 tiene un problema. Como que tiene mucho overlap entre las distintas poblaciones. Por ejemplo, yo puedo agarrar un paciente sano, completamente sano, y le hago un mapeo de T1 y por ahí me da que tiene un valor elevado, ¿sí? Puedo agarrar un paciente que está muy enfermo y puede ser que me dé un valor más bajo que eso, ¿sí? Si bien a nivel poblacional como que discrimina bastante bien, tiene mucho overlap en eso, en esas transiciones de valores. Entonces, los puntos de corte de los criterios que utilizaron ahí era bastante difícil de discernir qué era miocarditis y qué no, y cómo les iba a los pacientes. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay mucha, lo que tiene, es como que hay bastante variante entre lo que es valor de mujer, valor de hombre, valor con un resonador de 1,5, valor de resonador de 3. Como que los valores todavía no los tenemos totalmente estandarizados. Entonces, por ahí, no sé, agarras un deportista de pesas, uno que hace levantamiento, que tiene un corazón más hipertrófico, y por ahí el valor va a estar más elevado que uno que hace, no sé, natación, ¿sí? O ciclismo. Entonces, por ahí usaron una definición un tanto, no sé si arbitraria, pero la definición no era muy para generalizar. Y lo hicieron en una población chica, que no fue, que tampoco era, hizo mucho ruido, pero no tenía mucho sustento. El trabajo tampoco estaba muy bien diseñado, tenía algunos sesgos. Entonces hizo mucho ruido, porque en ese momento todo hacía ruido, pero me parece que no aportaba mucho a la miocarditis.
y en base a lo que es mi experiencia, lo que fue durante la pandemia o el post-COVID, yo he visto muchísimos pacientes que se infartaron, que le pedían la resonancia por cambio en electro, lo que sea, y lo que veíamos era el infarto post-COVID, que miocarditis post-COVID. He visto 1 o 2 miocarditis post-COVID y vi como 10 infartos post-COVID. Que también tiene lógica, porque el COVID era recontra protrombótico. Pero bueno, qué sé yo, a veces es eso, lo que hablábamos. Una cosa es la práctica clínica y otra cosa es el mundo académico y de publicación. Mañana en el parque va a poner resonancia a todo el que anda dando vuelta, me parece.